Mi nombre es Raquel, he trabajado durante estos años siempre en el sector de la hostelería y el turismo, dedicándome en estos últimos años principalmente a la formación y siempre relacionada con el sector del turismo, que es una de mis pasiones. Entonces, esta webinar tendrá una duración aproximada de 45 minutos, creo que ya eso se los habían comentado, pero bueno, pues acaso lo recordamos. Luego dispondremos de unos 15 minutitos para escuchar pues, las aportaciones que quieran hacer o cualquier pregunta, que estaría encantada de resolverla. Si no tuviera pues, la respuesta, no sé en qué gustaría la información. Entonces, bueno, más o menos será así como procederemos a hacer esta webinar. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues que los he puesto aquí para ir leyéndolo con las diapositivas y así nos ayudamos un poquito. Hablaremos brevemente de la evolución reciente y las perspectivas del sector tras lo sucedido, de los nuevos requisitos y competencias de los profesionales de la restauración y recordaremos las medidas preventivas del COVID tan importantes. Vale, entonces, bueno, creo que también era importante recordar. Bueno, para empezar, simplemente recordar pues esa frase que les puse ahí, que con el salido de la crisis sanitaria, la actividad en el sector turístico se paralizó, como todos sabemos, y los indicadores turísticos cayeron fuertemente en marzo y la actividad fue nula en abril. Entonces, bueno, esto es una situación que todos sabemos que ha ocurrido y a partir de aquí, pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando. ¿Vale? Vamos a ver un poco los datos, pues también para saber cómo estábamos y cómo estamos ahora, ¿vale? Entonces, España, al igual que Canarias, es un destino principalmente receptor de turismo, pero va a depender mucho de cada comunidad autónoma, tanto su estacionalidad como sus mercados emisores. Esto quiere decir que no todas las comunidades autónomas tienen los mismos mercados emisores, ni todas las comunidades autónomas tienen las mismas temporadas. Eso, en nuestro caso, quizás sea un punto a favor ahora en algo que voy a contar dentro de un ratito. Particularmente en Canarias, los mercados emisores, como todos sabemos, son el inglés y el alemán, entre otros. Y nuestra estacionalidad es mucho menos marcada que en el resto de comunidades autónomas. Podríamos decir que nosotros durante casi todo el año tenemos turistas. Incluso en otras zonas de la península no hay nada de turismo, nosotros sí que tenemos. Por ejemplo, para nosotros ahora en invierno es temporada alta. Entonces, bueno, como dije, esto es un punto a favor porque si se empieza a reactivar, quien se empezará a reactivar primero es quien primero tenga esos destinos que la gente quiera demandar, ¿vale? Entonces, bueno, he querido reflejar los últimos datos para hacernos una idea y bueno, y que se vea lo que ha significado la pandemia para el sector turístico. Entonces, como vemos ahí en la diapositiva, en julio he puesto uno de los meses recientes, nos visitaron turistas internacionales 2.464.441, pero esto corresponde con un descenso del 80% al mes de julio del año anterior, o sea que el descenso ha sido muy grande, ya todos lo sabemos, pero bueno, es un poco para ponernos en situación de lo que ha pasado. A ver, vale. Les pongo también por ahí, ya particularmente en Canarias, vamos a empezar con el turismo internacional en Canarias. Como vemos en esta diapositiva, también en nuestro país, en el mes de julio, descendió, pues igual que en el resto de España, casi un 80% el número de turistas. A pesar de eso, Canarias sigue siendo uno de los destinos favoritos para los países emisores de turismo, que son Alemania e Inglaterra. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que pensar que estos países siguen queriendo visitar Canarias. Aunque ha descendido, sigue queriendo hacerlo. Y, por ejemplo, en la diapositiva podemos ver cómo seguimos siendo una de las comunidades autónomas en el ranking preferida. Bueno, si voy a ir un poquito más despacio por si acaso, porque a lo mejor yo lo estoy explicando y estoy yendo demasiado rápido. Aquí, en cuanto al turismo nacional, ha sucedido lo mismo, ¿vale? Ha habido un descenso considerable respecto al año anterior, como podemos observar. Y
seguimos viendo que las principales comunidades de los residentes españoles son, en primer lugar, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias, que se sitúa en el séptimo lugar. Es verdad que eso varía mucho según los meses, pero bueno, seguimos estando en las primeras posiciones y tenemos que volver a destacar que incluso el turismo nacional, a pesar de que parece que también hemos viajado bastante este verano, pues ha bajado, pues como les pongo ahí, casi un 82% menos en el mismo periodo del 2019. Refiriéndonos a Canarias en particular, siempre pongo un poquito de España y Canarias, pues para ir haciendo una comparación. Refiriéndonos a Canarias, en julio del 2020, no lo puse ahí, pero lo tengo aquí apuntado para decírselo, nos visitaron 80.240 turistas nacionales. En el mismo mes, en el 2019, perdón, el año pasado, fueron 80.240 turistas nacionales. En cambio, en este mes fueron 229.379 turistas, o sea, muchísimo menos también. Como podemos ver ahí, lo mismo, Canarias, pues el destino del viaje también ha bajado muchísimo. Tampoco quiero centrarme mucho en estadísticas, pero bueno, es para recalcar nuevamente lo que ha supuesto esta pandemia pues para el sector turístico. Con todos estos datos nos damos cuenta del daño causado por la pandemia, como acabo de decir, pero hay que tener en cuenta que no solo en Canarias, sino en el resto de España y en el resto del mundo, este sector es muy globalizado. ¿Y qué pasa? Que tampoco el hecho de recuperarnos nosotros significa que por eso ya nos vaya mejor, porque ya no solo que nos recuperemos nosotros y posicionarnos como un destino seguro, sino que el resto de países también tienen que superar esa barrera de contagios para poder ellos también viajar. Entonces, bueno, es una cosa que depende de unos y de otros. Entonces, algo que hemos escuchado mucho y va en referencia a esta diapositiva, el turismo interno, algo que hemos escuchado muchísimo en los distintos medios de comunicación, es que el turismo interior, el nuestro, el de los residentes canarios, ha ayudado a paliar ese descenso de turistas internacionales y nacionales. Y en cierta medida es así, pero podemos ver, según las estadísticas, que aunque esto ha ayudado, ha bajado muchísimo. Vemos como en julio del 2019 los residentes canarios alojados en establecimientos turísticos fueron 224.838 y en julio de ese año fueron 84.000. Entonces ahí vemos pues el descenso tan grande. Aún así, entre lo que tuvimos internacional, nacional y el turismo canario, bueno, pues tuvimos un mes de julio relativamente positivo. De todas maneras, hay que decir que el escenario actual no es alentador. No puedo decir otra cosa porque es la verdad y todos lo estamos viendo. Podemos darnos cuenta de lo que ha supuesto esta pandemia en el sector turístico. Y ya no solo para el sector turístico, sino para otros sectores que están relacionados tanto directamente como indirectamente con el turismo. Entonces, bueno, alentador no es. Pero vamos a ver ahora un poco las perspectivas que estamos teniendo. Vale, entonces se los puse ahí también un poco para hacernos una idea. Les puse ahí una diapositiva en la que ven la gráfica, ven como en el mes que se declara el estado de alarma, comenzamos con lo que hemos oído tanto, el cero turístico. Vemos como ahí directamente baja el gasto turístico, la llegada de turistas, o sea, nada, cero turismo. Todos hemos ido viendo cómo se han ido cerrando establecimientos turísticos, desapareciendo los turistas de nuestras islas, de nuestras calles, hasta que se produjo pues el confinamiento. Es verdad que el miedo y la incertidumbre está entre nosotros, ¿vale? Pero bueno, una vez finalizado todo este estado de alarma y todo este confinamiento, no nos queda otra que remontar e intentar salvar el sector. El sector que no podemos olvidar que es el motor de nuestra economía. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la mejor manera de hacerlo es garantizar la seguridad del destino, garantizar la seguridad y que se vea Canarias como un destino seguro.
Entonces les he puesto ahí, pues eso, que Canarias comenzó en julio con estas cifras, pues que relativamente eran buenas, eh, para hacer el inicio de la reactivación turística, para pasar de cero a ver esos datos, pues la verdad que sorprendentemente, pues mejoró. ¿Pero por qué fue debido a esto? Pues fue debido a que la tasa de contagio era una de las más bajas de Europa y eso hacía que nos vieran como un destino seguro. ¿Pero qué pasa? Que ahora con los brotes del pasado mes de agosto, bueno, estamos ahora en septiembre, octubre hoy empieza, entonces con los brotes del pasado mes de agosto, esta situación pues se ha arruinado un poquito. Y Canarias está ahora entre los destinos a los que no se aconseja viajar o de los que existe cuarentena al regresar. Y sobre todo los países que están aplicando estas cosas son nuestros principales países emisores. Los que nos mandan turismo a nosotros son los que están poniendo estas restricciones. Entonces, bueno, pues por eso se está pues un poco arruinando, se ha arruinado pues esa situación que estábamos pues un poco todos, la verdad que contentos, resurgiendo. De todas maneras, en lo que preparaba esta exposición, es verdad que todos los días la palabra incertidumbre la voy a decir en varias ocasiones porque es una incertidumbre, porque vemos en el telediario que ahora van a quitar restricciones de cuarentena, las van a bajar, luego vuelven a decir que no. Bueno, entonces hoy, por ejemplo, hay buenas noticias en que ya hay un turoperador que va a empezar a venir a Canarias de nuevo. Bueno, pues esto es un poquito las perspectivas de esto que voy a seguir, pero que al final es poner esto hoy y mañana ya cambiar, cambiar la cosa. Entonces, bueno, ya estamos aquí situados, estábamos en julio contentos porque éramos un destino seguro, entre comillas, pero ¿qué pasa? Que los brotes surgidos en agosto han hecho que estos países decidan no visitarlos o ponernos restricciones que al final a todo el mundo nos está un poco para atrás viajar. Si tú cuando vas a viajar te dicen que tienes que estar 14 días de cuarentena, pues es normal que mucha gente se eche para atrás. Por eso, pues vamos a ir viendo cuáles son las perspectivas del sector en este sentido para reactivar los viajes seguros. Bueno, pues les puse por ahí que tendremos que ir observando día a día lo que hacen los gobiernos de cada país, ver las limitaciones que hay en los países extranjeros. Les puse eso ahí, pues, sobre todo por ser optimista y ver que las cosas se están intentando mejorar, ¿vale? Entonces, el Reino Unido y Alemania están ya en negociaciones con España para abrir corredores turísticos seguros, pero, ¿qué pasa? Que para hacer esto, pues, necesitamos que la tasa de contagio sea baja, ¿vale? Y entonces haga que estos países decidan pues cambiar estas normas y que sus habitantes pues puedan venir a visitarnos sin tener luego que hacer cuarentena. Por eso es tan importante también estos tipos de formaciones y luego lo que vamos a ver, las medidas para que no sigan habiendo contagios y que por nuestra parte toda esta situación mejore y puedan venir los turistas, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a leer esto que compartió la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que decía que si se cumple este escenario, un escenario optimista, por supuesto, Canarias espera terminar el año con 5 millones de turistas extranjeros. Igual que yo anteriormente, siempre comparan un poco con el año anterior y es normal, hay que hacer una comparativa. En 2019 tuvimos 15 millones y ahora mismo estamos situados pues en 3. Pero bueno, además de eso dice que se facturaría en el sector pues 5.000 millones de euros, la tercera parte de lo habitual, y se recaudaría por impuestos 850 millones. También la tercera parte de los generados en 2019. Vale, todo esto según la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, pero bueno, que si eso ocurre, al final pues se podría ir reactivando el sector, ¿vale? Entonces, está claro que lo que tenemos que ir es viendo lo que también están haciendo otros países y eso también es lo que irá viendo cómo son las perspectivas del turismo en Canarias y en España, pero bueno, nosotros estamos en Canarias, seguimos hablando.
Otra de las cosas de las perspectivas del sector para reactivar los viajes seguros y hacer que la gente venga otra vez a visitarnos, pues esto, que haya una libertad de tránsito de los ciudadanos entre los países miembros de la Unión Europea. Lo que se está diciendo es esto, que si se permite la libre circulación de los ciudadanos, quitando cuarentenas o bajándolas, que también ahora están hablando mucho de quitarla, pero a lo mejor bajar el periodo de cuarentena, hacer test rápido, pues todo esto crearía un clima de confianza y de seguridad para ese visitante que viene a Canarias y haría que se empezaran a dinamizar las reservas de viajes hacia aquí, hacia Canarias. Luego, por ejemplo, la rentabilidad, ¿cuándo empezaría? Pues va a depender mucho de la estacionalidad, que es lo que les comentaba al principio. Cada destino, cada comunidad autónoma tiene su propia estacionalidad. La estacionalidad es este momento en que la demanda turística es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno de Canarias es que la estacionalidad no es tan marcada. No es, por ejemplo, como en Baleares. En Baleares, pues el invierno, temporada baja, 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 que incluso cierran negocios sin haber COVID. Y en cambio en verano pues es una temporada muy alta. En Canarias la suerte que tenemos es que por lo general todos los meses estamos en una temporada pues media alta. A ver, va a depender mucho de las islas, incluso de municipios dentro de las islas. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora temporada alta en invierno, porque a los países nórdicos, les encanta venir a visitarnos en diciembre, es verdad que si se reactiva el turismo en alguna parte antes que en otra de España, va a ser en Canarias, porque les encantaría poder venir en invierno, ¿vale? No tenemos que esperar, es lo que quiero decir, no tenemos que esperar hasta el verano para que surjan esos viajes, sino que nosotros, como tenemos turistas casi todo el año, pues se reactivaría antes. Pero es verdad que hasta la primavera del año que viene el escenario no pinta del todo bien, bien, bien. Hay que ser optimistas. Yo tampoco tengo la solución, es un poco pues de todas las consultas que hago, de lo que he leído, de lo que he estado escuchando, aunque a lo mejor ahora se reactive, incluso con la buena noticia de que TUI, por ejemplo, va a empezar a volar a Canarias a partir de ya. Es verdad que, bueno, el escenario no es del todo maravilloso, ¿vale? No pinta del todo bien y se espera que a partir de la primavera del año que viene, pues cuando ya veamos cómo aumentan estos parámetros y se vuelva a una normalidad más normal, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, de todas maneras, esto todo son suposiciones y es una incertidumbre muy grande. Al final, nadie tiene la varita mágica, porque vemos cómo, pues muchas veces, pues, expertos opinan una cosa, opinan otra. Pues si tuviéramos la varita mágica, pues sería maravilloso. Pero bueno, en principio, esto es así. ¿Que se reactiva antes? Pues bienvenido sea. Luego he puesto por aquí que el momento de la vacuna será un punto de inflexión, porque bueno, todos estamos oyendo cuándo vendrá la vacuna, cuándo será la vacuna. Es verdad que será un punto de inflexión, ¿por qué? Porque creará seguridad a la hora de viajar. Entonces, bueno, cuanto antes se consiga, pues mejor. Entonces, lo que tengo por ahí, lo que les puse, en resumen, desde mi punto de vista, es que se mantiene una elevada incertidumbre, ¿vale? Hay que ir consultando día a día y viendo lo que está pasando también en el resto de países, porque como dije antes, no depende solo de nosotros, sino depende de otros países también. Entonces, es verdad que la perspectiva es una incertidumbre grande. Es verdad que hay que ser optimistas y vemos día a día cómo se están haciendo cosas para que sigan viniendo los turistas a nuestra comunidad autónoma, a Canarias, ¿vale? Pero no hay que perder de vista la realidad. Y la realidad es que hay que intentar tener ese nivel de contagio lo más controlado posible para ser un destino seguro. Si es así, pues eso, iremos viendo cómo se va reactivando poco a poco el turismo. Al final la gente quiere viajar entre nosotros mismos. Yo ya pienso en viajar. Yo ya tengo billetes sacados para diciembre, por ejemplo. La gente quiere y entonces, bueno, eso es algo que lo sentimos nosotros y lo sienten en otros países, pero es verdad que cuanto más seguro sintamos que es ese destino al que vamos a ir,
pues mejor que mejor, ¿vale? Bueno, esto es un poquito hablando, pues eso, de la perspectiva del sector. Tampoco me puedo extender mucho porque, bueno, como les comenté, la webinar dura 45 minutos y yo llevo un ratito y pensé que no llevaba nada. Entonces, bueno, un poco para hacernos una idea y que después, pues cada uno también, si quiere, puede aportar algo o hacer sus preguntas y después de todas, pues, sacamos alguna conclusión. Entonces, ¿qué pasa? En el título de esta webinar también hablábamos de los nuevos requisitos y competencias de los profesionales de la restauración. Vale. En este webinar nos centraremos principalmente en el sector de la restauración y vamos a recordar esas competencias que estos profesionales tienen que tener. No debemos de dejar de nombrar estas competencias, ahora las voy a poner, las generales, las que toda la vida las hemos necesitado para ser un buen profesional en este sector. Pero es una realidad que tenemos que tener clara que, que todo esto está haciendo que se produzcan nuevos cambios, ¿vale? Y es por eso muy importante que los trabajadores del sector, me incluyo por supuesto, tenemos que pensar en que en lo que valía antes, ahora a lo mejor no vale tanto. Debemos entrenar nuevas competencias como la innovación, la planificación, el aprendizaje de nuevas tecnologías de la comunicación, adaptabilidad a los cambios, más que nunca. Antes tenemos que pensar que teníamos montones de clientes y quizás ya dejábamos un poco atrás lo de vender. Ya en ocasiones se despachaba más que se vendía, pero ahora no. Ahora tenemos que diferenciarnos de la competencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay que ofrecer calidad, seguridad, y en eso tenemos que implicarnos todos los trabajadores, jefes, clientes. Vale, es hora de adaptarnos a los cambios y no dejar de formarnos. Insisto mucho, pero no solo la gente que a lo mejor está desempleada o la gente que ahora está en ERTE, sino todos, incluso los que estamos trabajando actualmente, debemos de formarnos para favorecer siempre nuestra empleabilidad y mejorar en nuestro puesto de trabajo. Es verdad que todos trabajamos y a veces nos acostumbramos porque estamos trabajando, nos olvidamos de formarnos, pero luego vemos que pasan situaciones así y nos quedamos. Entonces, es importante seguir formando. Bueno, eso era una breve introducción que quería hacer y ahora pasamos un poco a las áreas. A la hora de analizar los distintos perfiles profesionales, como puse ahí, involucrados en el área de la restauración, debemos de tener en cuenta que, a diferencia de otros sectores, que el componente tecnológico es muy importante, en un restaurante el peso del trabajo diario recae principalmente en las personas. Entonces, es muy importante. He puesto ahí las áreas, como ven en este gráfico, porque claro, nos vamos a centrar, pues principalmente he puesto un ejemplo sobre la profesión de camarero, porque las áreas dentro de la restauración son grandes, o sea, podemos encontrar el área de dirección de administración, el área de cocina, área de servicio de sala y otras áreas como el marketing online o el revenue manager. Entonces, bueno, no podíamos extendernos en todas y nos hemos centrado principalmente en la profesión de camareros. ¿Por qué camarero, camarera? Porque al final realizan una función importantísima. Yo no sé si ellos y ellas saben la función tan grande que hacen, tanto para turistas como para locales. La impresión que se llevará el visitante a nuestro restaurante está claramente marcada por la relación que se establece con el camarero o la camarera. Y creo que todos, cuando vamos a un bar, a un restaurante, al final como nos traten es lo que hace que volvamos, que lo recomendemos, sobre todo hoy tan importante en las redes sociales, que enseguida si nos pasa algo lo compartimos. O sea, tienen que darse cuenta que son una figura muy importante. Entonces, ¿qué competencias deben de tener estos profesionales? Aunque ya seguramente las sepan, vamos un poquito a nombrarlas por encima, pues para no olvidarlas. A veces es lo mismo, estamos tan acostumbrados a trabajar que nos olvidamos de algunas cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, es muy importantísimo la vocación de atención al cliente. Creo que si no tienes esa vocación sería una profesión muy difícil de llevar. La organización y la capacidad de trabajar con rapidez y eficacia y bajo presión. Y sobre todo en estos tiempos, fíjense que ahora
mm, a la hora de entrar en los establecimientos, que no se puede entrar toda la capacidad pues que se quisiera, pues tenemos que ser rápidos también al atender, porque muchas veces, bueno, yo he ido últimamente a cafeterías, restaurantes y tengo que esperar por fuera, de pie, y entonces, bueno, llega un momento que a lo mejor te cansas de esperar y te vas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que intentar no perder esos clientes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues esto, trabajando con rapidez, con eficacia. Es verdad que también voy a dar este toque a los clientes, que tenemos que acordarnos en la situación en la que estamos, y a lo mejor podríamos quedar un buen ratito sentados en una mesa, a lo mejor sin consumir nada, pero en esta ocasión que los restaurantes y los bares tienen que reactivarse, también hay que pensar un poquito en ello. Yo muchas veces voy, me siento, y si no hay mesas libres, pues a lo mejor lo típico te pones a mirar el móvil, estás un ratito más, pero si veo que hay gente esperando, ya inmediatamente me levanto. Hay gente que te dice, ay, pero ¿por qué? Pero yo pago igual, ya. Pero por eso digo, hay que tener empatía en este tiempo, tanto los trabajadores como los clientes. Entonces, ya que todos somos en algún momento trabajadores y clientes, vamos a recordar esto. Es muy importante que esta figura conozca o tenga conocimiento sobre higiene alimentaria. Hoy en día, sobre higiene alimentaria y sobre higiene en general, la proactividad para adelantarse a las necesidades de los clientes, pues con las medidas que vamos a nombrar luego, que todos sabemos que ahora tampoco se debería tener, pues, por ejemplo, no sé si han ido a algún restaurante y los servilleteros, cosas de uso común que no se deberían tener, pues a veces esos simples detalles son cosas que si eres un buen profesional tienes que tenerlo pensado. Muchas veces yo voy, o amigos, lo típico te vas, te pides un bocadillo, por decir algo, y tú dices, mis servilletas, tampoco me pusieron servilletas. Pues ya tengo que estar levantándome a pedir servilletas. Eh, pues esas sencillas cositas que parecen boberías son, por ejemplo, esto, proactividad y adelantarse a las necesidades del cliente. Tenemos que pensar con antelación qué va a necesitar un cliente antes de hacer que lo pida, ¿vale? La escucha activa muy importante, y la empatía que decía ahora. Hay que tener empatía. Nosotros también tenemos que tener empatía por estos profesionales, porque también hay que recordar que son muchas horas, la gente está un poquito pues, con miedo, el uso de mascarillas durante toda la jornada laboral, que es duro, ¿vale? Pero también hay que tener empatía por los clientes, que también, pues los que al final vivimos de ellos. Entonces, nosotros, si alguien tiene que tener más empatía todavía, somos los trabajadores con los clientes, ¿vale? Y luego no olvidemos los conocimientos de idiomas, y sobre todo en las zonas turísticas. Bueno, lo que les puse ahí, competencias de los profesionales de la restauración en general. Antes hablé un poco sobre la figura del camarero o la camarera, y ahora simplemente pues recordarles las competencias de los profesionales de la restauración en general. Es verdad, como les pongo ahí, que según el área de la restauración en la que se trabaje, cada profesional tiene unas funciones y unas competencias necesarias, que serán diferentes de unos a otros. Por lo tanto, no voy a entrar tanto, porque a lo mejor el cocinero necesita tener unas competencias, camarero, otra, el que lleva la administración del restaurante, otra, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser la restauración, tener una alta vocación de orientación al cliente, la escucha activa y asertividad tiene que ser algo pues que vayamos aprendiendo. Hay que saber escuchar a los clientes, ponernos en su lugar. Es verdad que trabajamos en un sector que a veces hay muchas quejas, reclamaciones, por eso la asertividad es tan importante. Saber decir que no, o saber decir, pues en algún momento, algún derecho que tenemos, pero sin ofender a ese cliente, ¿vale? Hay que ser muy organizados, sobre todo ahora, el trabajo en equipo. Los idiomas importantísimos, sobre todo nosotros en Canarias, y eso sí les aconsejo, lo mismo. Es como cuando te vas a otra comunidad autónoma. Al final tienes tu principal cliente, el inglés y el alemán. Pues si no sé ningún idioma, casi mejor aprendo inglés o alemán, pero no me voy por italiano. Es verdad que aprender cualquier cosa es positivo, pero intenta siempre enfocarte a aquellos idiomas principales que te van a ayudar para buscar empleo o mantener el que tienes o mejorarlo.
¿vale? Esta capacidad resolutiva que comentábamos antes y el trabajo bajo presión, que es muy importante pues, en cualquier tipo de restaurante o bar. Y siempre todo esto manteniendo eso, la empatía, la amabilidad tan importante, la sonrisa. Hoy en día con el tema de las mascarillas es muy complicado el tema de la sonrisa, pero bueno, yo a veces me la pongo, sonrío y con los ojos se refleja si está sonriendo. O sea que, aunque estamos pasando una situación complicada, hay que pensar que es nuestra profesión y hay que ser amables. Bueno, entonces, para hablar un poquito de los nuevos requisitos y las nuevas competencias profesionales, así un poco por encima, a ver si se las está bien. Vale. Es verdad que los distintos profesionales de la restauración, restaurantes, bares, restaurantes que están dentro de hoteles, se enfrentan a importantes retos, ¿vale? Pero estos retos y estos cambios, ¿cómo pueden ser superados? Pues con un mayor nivel de especialización, una mejor formación y enfocándonos sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías. Es verdad que ahora hay que buscar ideas innovadoras, tenemos que diferenciarnos de la competencia, ya no hay tantos clientes y a lo mejor hay mucha oferta y menos demanda. Entonces tenemos que ser innovadores, ¿vale? Usar las nuevas tecnologías, las redes sociales, darnos a conocer y sobre todo los idiomas. No podemos perder a clientes pues, por no saber idiomas. Entonces, a veces simplemente la actitud hace que si no tienes un buen conocimiento del idioma, puedas conseguirlo. Si no es así, les recomiendo esto. No hay que olvidarse que debemos de ir formándonos, que vienen nuevas generaciones detrás y que es importante reciclarse. Entonces, les recomiendo que se recicle, sobre todo eso, nuevas tecnologías, idiomas. Se han dado cuenta con todo esto que ha sucedido, el teletrabajo ha llegado y para quedarse. ¿Y qué pasa? Que si eres una persona que no estabas adaptada a usar las técnicas de la información y la comunicación, pues lo tendrás un poco complicado. Entonces, por eso digo que hay que seguir formándose siempre, incluso cuando tenemos trabajo, no hay que olvidarlo. Ya no solo para nosotros, sino también lo que pongo ahí para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Vale? ¿Y qué conseguimos con esto? Pues una mayor rentabilidad en nuestros restaurantes. Sí o sí, podemos pensar que no, pero al final, cuanto más profesional seas y más amable seas, yo soy fiel a restaurantes y a bares que me tratan bien, incluso a lo mejor el producto que sirven, a ver, tú puedes tener dos restaurantes y en los dos está bueno todo, pero la diferenciación en el trato al cliente hace que se desarrolle. Entonces, para que vean qué importante es la figura y los profesionales que trabajan en este sector de la restauración. Bueno, en cuanto a las nuevas competencias que debemos entrenar, pues les puse eso, la innovación, planificación, el marketing gastronómico o crisis online, que ahora les comento un poquito, adaptarnos a los nuevos cambios, no hay otra, idiomas y el trabajo en equipo. Ahora, más que nunca, hay que vender. Antes, a lo mejor venían y compraban. Había tantos restaurantes y tantos bares, nombrar restaurantes y bares, que bueno, despachaban, como digo yo, a veces, ¿no? Despacha, pero ¿qué pasa? Que ahora tienes que vender. Ahora tienes que conseguir que vayan a ti y que se queden. ¿Vale? Tenemos que diferenciarnos de la competencia. ¿Y cómo nos diferenciamos? Pues ofreciendo un servicio de calidad. Y calidad, pues es eso. Teniendo todas las competencias que les comenté anteriormente, seguir formándonos. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, pues lo que les voy a comentar ahora muy brevemente, cumplir con todas las medidas sanitarias y que vayas a un lugar y sientas que de verdad es un lugar seguro. En cuanto a lo que iba a decir del marketing gastronómico, eh, la eclosión de Internet y especialmente de las redes sociales y de las plataformas especializadas ha abierto una puerta a la promoción prácticamente de todos los negocios. Tener una web o un blog o una red social no es nada que tenga un costo muy elevado. Entonces, ¿qué pasa? Que como casi todo el mundo está en Internet, es verdad que cada vez es más difícil destacar y lograr un nivel de visibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta figura, pues, especializada, pues,
se consigue. Es algo que hay que tener muy en cuenta hoy en día. Casi que si no estás en las redes sociales, no existes, a mi parecer. ¿Vale? Tendrías que ser un negocio ya muy afianzado, pero es verdad que hoy en día casi todo el mundo quiere estar en las redes sociales, ¿vale? O en cualquier otro tipo de aplicación. Hace mucho daño las recomendaciones o las opiniones. Entonces, este marketing que se conoce como marketing gastronómico es un poco para también solucionar lo que se conoce como crisis online. Esos clientes que te dejan malos comentarios, pues solucionarlo, contestar, verlo ocurrir y sobre todo no quedarse en contestar y ya está, sino ver qué ocurrió y solucionarlo, ¿vale? Porque es como cuando te hacen una reclamación, la gente se lo toma un poco más y como digo yo a veces en clase, hay que tomarse las reclamaciones, entre comillas, como regalo, ¿vale? Te están diciendo en qué estás fallando. Es verdad que puede haber algunas que no tienen ningún sentido de ser, pero muchas sí. Entonces, bueno, te están diciendo en qué estás fallando y si haces caso, pues mejorarás. Lo que no tiene sentido es que luego ignores esos comentarios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir porque ya pasaron los 45 minutos, pero bueno, simplemente vamos a recordar las medidas preventivas. Como les puse ahí, lo puse porque no quiero olvidarme, la hostelería es uno de los sectores más importantes de nuestro país. Debido al COVID, todos sabemos que se obliga a establecer ahora unos protocolos para que no aumente ese riesgo de contagio que comentábamos al principio, que no debemos elevar para que así seamos un destino seguro y que el resto de países quieran venir a visitarnos. Pero no debemos olvidar la responsabilidad de toda la ciudadanía. De esta responsabilidad depende el futuro de la ciudad de Santa Cruz. Nombra a la ciudad de Santa Cruz porque, bueno, es el Ayuntamiento de Santa Cruz el que organiza estas jornadas, estas webinars, y en definitiva de Canarias. Entonces, recuerden que desde el día 27 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, en Tenerife, en la isla de Tenerife, no en Santa Cruz, en Tenerife, se ha activado el semáforo rojo por haber superado la cifra de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que debemos recordar, y ya que estamos en el sector de la restauración, esto, ¿vale? Que están prohibidos los eventos y los actos públicos con más de 10 personas y que si en caso de tener un restaurante o un bar, debemos recordar, entre otras cosas, que hay que cerrar como máximo a las 12 de la noche y los últimos clientes deben entrar a las 11, ¿vale? No se puede superar ese horario. Bueno, brevemente, si Leticia me está escuchando, nada, acabo en 2 minutitos y pasamos a las preguntas, ¿vale? Quería decirles a todos los trabajadores o los restaurantes que es normal no saber cómo reaccionar ante esta situación, ya que a todos nos ha cogido por sorpresa. Pero ya al pensar qué podemos hacer para solucionarlo, ya es hacer algo, ¿vale? Debemos trabajar a futuro y pensar en el mañana. El establecimiento como tal, que seguro que ya todos lo han pensado y muchos lo tienen, pero bueno, por si acaso, hay que pensar, tengo elaborado ya un plan de contingencia con las medidas concretas para reducir estos riesgos de contagio. En este plan tengo un protocolo de actuación, sé cómo actuar, mis trabajadores saben o conocen este protocolo y además de esto, ¿qué puedo ir haciendo para captar a más clientes? ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente lo dejo aquí puesto, las medidas a cumplir por los establecimientos. Muy importante, tener aprovisionamiento de recursos, mascarillas, hidrogel, planificar bien las tareas y los procesos de trabajo, sobre todo para cumplir con esta distancia de seguridad, reforzar la ventilación y desinfección, hay que formar al personal también sobre el uso correcto de la mascarilla y de los protocolos de actuación. Sobre todo también informar de todo esto en carteles, es muy importante que los clientes estén avisados y el control de aforo. Lo digo así rapidito porque bueno, ya sé que casi todo el mundo lo sabe, de todas maneras se queda aquí en la diapositiva por si alguien lo quiere leer.
En el establecimiento también, las normas son muy importantes que sean visibles para los clientes, sobre todo porque si alguien no la cumple, pues siempre puedes apoyarte en que estaba comunicado. Lo que no se puede llamar a alguien la atención, y menos a un cliente, si tú ni siquiera lo tienes visible, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Bueno, todo esto que digo aquí de los productos que son de autoservicio, servilleteros, aceiteras, en principio no deberían estar al uso de todos los clientes, ¿vale? Se fomentará, como hemos estado viendo todos últimamente, que es mejor el pago con tarjeta o con cualquier otro tipo de aplicación móvil. Luego las cartas de los menús ya es algo que no se debería usar, ¿vale? Se están haciendo muchos códigos QR en que el propio cliente con el móvil puede descargarse la carta. Y luego, sobre todo, extremar la limpieza. Para los trabajadores, muy importante, cumplir con las medidas de seguridad que nos indique la empresa, mantener la distancia interpersonal de seguridad, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o con la solución hidroalcohólica, el uso de la mascarilla bien puesta y si tienes síntomas, informar inmediatamente a tu superior o contactar inmediatamente con un médico de atención primaria. Vale, les dejo ahí pues cómo hacer las terrazas de un lugar seguro y también pues si hay restaurantes de entrega a domicilio pues también tiene unas normas. De todas maneras, todo esto lo tienen colgado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tienen muchísima información donde pueden ampliarla. Y luego para los clientes, que como dije antes, todos somos clientes, por favor debemos esperar a que nos atiendan, usar la mascarilla, la desinfección de manos y respetar la distancia. Eso sí, siempre tenemos que mostrar a los clientes estas pautas. No deberíamos llamarle la atención a ningún cliente si no lo tenemos anunciado, que ya me parece que debe de haber un poco local que no lo tenga anunciado, pero bueno, lo recuerdo por si acaso. Vale, entonces, bueno, simplemente comentarles en conclusión, es una realidad que estamos ante una situación muy complicada y más en nuestro sector, pero a pesar de la incertidumbre que nos rodea en este sentido, debemos ser optimistas teniendo siempre presente la realidad, ¿vale? Tanto de nuestro país como del resto de países. Tenemos que darnos cuenta que hay muchísima competencia porque ahora hay menos clientes y porque la gente tiene miedo o un poquito de miedo a salir. Por lo que debemos, además de ser innovadores en nuestros establecimientos y prestar, por supuesto, un servicio de calidad, eso antes del COVID y después del COVID, no podemos olvidarnos de empatía, debemos dar seguridad, pero darla de verdad, no aparentarla, sino darla. ¿Y para qué? Para que todos y todas queramos seguir yendo a los restaurantes, a los bares, tranquilos, con la seguridad que estamos en un establecimiento que cumple con las medidas recomendadas. Todos tenemos que poner de nuestra parte, tanto trabajadores como clientes. Y bueno, simplemente como consejo, aprovechar lo ocurrido para seguir formándonos, reinventándonos y mucha suerte a todos y a todas. Y luego, pues nada, nos vemos en los bares, nos dejan ir a los bares, a los restaurantes, a los hoteles, a viajar, ¿vale? Que ya verán que todo esto se soluciona y salimos adelante. Muchísimas gracias.